Finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, los países vencedores se reunieron en la Conferencia de Paz de París entre 1919 y 1920. Mediante esta, se impusieron a los países derrotados una serie de condiciones para facilitar la paz a través de una serie de tratados. A Bulgaria le impusieron el Tratado de Neuilly, a Hungría el Tratado de Trianon, a Austria el Tratado de Saint-Germain y a Alemania el Tratado de Versalles. Cabe aclarar que en ningún momento de la conferencia estuvieron presentes estos países. El Tratado de Versalles fue, con diferencia, el más severo de todos. Para no pocos alemanes, dicho tratado supuso una humillación. Sin embargo, esa humillación no tenía por qué, en absoluto, desembocar en una Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que, al contrario que la primera, con muchas y muy variadas causas, tuvo una causa que destacó claramente por encima de las demás. Nada más y nada menos que el personaje de Adolf Hitler. Hitler nació en 1989 en una región del entonces Imperio Austrohúngaro, Braunau am Inn. Era el tercero de 7 hijos y miembro de una familia católica, de los que solo él y su hermana pequeña, Paula, llegaron a edad adulta. Fue un estudiante mediocre que solo sacaba buenas notas en dibujo. De hecho, dejó los estudios a los 16 años para dedicarse a la pintura. Se fue a Viena para ingresar en la Academia de Buenas Artes, algo que nunca consiguió. Tras la muerte de su madre, Adolf malvivió vendiendo sus cuadros en las calles de Viena. Evadió el servicio militar hasta que fue localizado y fue llamado a filas, donde lo declararon no apto. Adolf fue enviado al frente al inicio de la Gran Guerra, como mensajero del ejército alemán. Fue condecorado con 2 cruces de hierro al mérito militar por su actuación durante dicha guerra. Al acabar esta, tras el duro golpe que se llevó Hitler, permaneció en el ejército como educador de las tropas, predicando el nacionalismo y el odio al comunismo. Se volvió cada vez más fanático, totalmente en contra de la República de Weimar, a cuyos políticos criticaba por haber aceptado las condiciones de la paz de París y traicionado a Alemania. En 1919, con 30 años, Hitler era ya un espía del ejército. Un trabajo que se le encomendó fue la investigación del partido DAP, nacionalsocialista de extrema derecha, dirigido por Drexler, y no tardó en rebautizarlo como NSDAP y en hacerse el máximo dirigente. Poco después creó las secciones de asalto o camisas pardas, un grupo de asalto integrado por veteranos de guerra que se dedicaban a asaltar a grupos políticos opositores y a judíos. Ya en 1921, Hitler, gran orador, consiguió aumentar las filas de su partido promoviendo el odio hacia los marxistas y los judíos, tachándolos de causantes de los males de entonces y de la derrota en la Gran Guerra. Intentó tomar el poder por la fuerza, Putsch de Múnich, 1924, pero fracasó. Fue condenado a 5 años de prisión por alta traición, aunque solo pasó en la cárcel 9 meses, tiempo que utilizó para escribir Mein Kampf. En este libro plasmó sus ideas extremistas y nacionalistas, contrarias a las del presidente Hindenburg, entre las que caben destacar la doctrina racista y la teoría del espacio vital. La primera defendía la superioridad de la raza aria y el antisemitismo, utilizado a modo de chivo expiatorio, promoviendo el odio hacia los grupos marxistas y judíos. Por su parte, la teoría del espacio vital unía esa superioridad racial con un nuevo orden en Europa basado en el dominio germánico, rechazando así todo lo impuesto en el Tratado de Versalles. Al año siguiente, mediante el Pacto de Locarno, el pueblo alemán había aceptado ciertas medidas en lo relativo a la sanción de Versalles y el camino hacia la paz y la cooperación internacional había comenzado. No obstante, Hitler reiteró lo que había expuesto en Mein Kampf el año anterior, oponiéndose a la aceptación alemana de Locarno. De hecho, llegó a publicar una segunda parte de su libro. A la larga, este hecho supondría un obstáculo para el equilibrio europeo. A la salida de prisión, Hitler reconstituyó el partido NSDAP, creó nuevas instituciones como las SS y se rodeó de personas de confianza, entre los que destacaban Himmler, Göring y Goebbels. Los nazis fueron ganando peso electoral utilizando a su favor la crisis del 29 y los errores de la República de Weimar, mediante discursos muy demagógicos en los que se desplegaba una enorme parafernalia. En 1932, el partido nazi llegó a ser el más votado, con 230 escaños frente a los 89 de los comunistas. Pero Hindenburg se oponía a la designación de Hitler como canciller. Consideraba que su manera de pensar era demasiado radical y que había otros caminos para llegar a la paz y a la satisfacción del pueblo alemán. Sin embargo, en noviembre del mismo año hubo otras elecciones, en las que los nazis retrocedieron mientras avanzaban los comunistas. Tras este acontecimiento, Hindenburg decidió encargar a Hitler la formación de un gobierno. Creía que el comunismo tenía más peligro que el nazismo. Era el 30 de enero de 1933. Hitler pasó a ser canciller de la República Alemana. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania, allanando así su camino hacia el poder absoluto. Incendió el Reichstag, culpando a los comunistas de ello, y propuso nuevas elecciones parlamentarias. El 21 de marzo de 1933 se inauguraba el primer Parlamento del Tercer Reich, y unos días después se promulgó una ley que concedía a Hitler un poder casi absoluto.
En 1933 empezaron a funcionar los primeros campos de concentración, a donde fueron enviados los opositores políticos. El terror policíaco se acentuó con la creación de la Gestapo, policía secreta del Estado. La represión no se limitó a los opositores al nazismo, también afectó a los rivales que Hitler tenía dentro del partido. La sangrienta limpieza tuvo lugar en la Noche de los Cuchillos Largos, del 29 al 30 de junio de 1934, dirigida contra las SA, que se oponían a las SS, asesinando a su jefe Ernst Röhm y a otros líderes. En adelante, el Führer se apoyaría exclusivamente en la Gestapo, en las SS y en el ejército, cada una de estas instituciones en manos de gente de confianza. Vemos así que no era poca la oposición que recibía Hitler. El pueblo alemán creía en otros caminos. Mientras, el régimen impuso una cultura nazi basada en las ideas racistas y nacionalistas, propagadas por Goebbels, ministro de Información. En cuanto al antijudaísmo, la Alemania nazi no dejó de presentar a los judíos como responsables de todos los males del pueblo alemán. El objetivo era hacerles la vida imposible, obligarles a abandonar Alemania, perseguirlos de forma sañuda, es decir, un boicot a los negocios judíos. En 1935, las leyes de Nuremberg les retiraron la nacionalidad alemana a los judíos y prohibían su matrimonio con ciudadanos alemanes. En 1938 tuvo lugar la llamada Noche de los Cristales Rotos. Comenzaba así la detención de judíos y su internamiento en campos de concentración. A partir de este momento, Hitler rearmó al ejército y fue conquistando más países, persiguiendo el sueño plasmado en el Mein Kampf de conseguir una gran Alemania que unificara a toda la nación germana. De esta manera, su intento de conseguir un espacio vital para esta nación, que incluyese Polonia y los Sudetes, sería el casus belli de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, como ha quedado evidenciado con las contradicciones entre el Mein Kampf y el Pacto de Locarno, con la ideología contraria de Hitler por parte de Hindenburg, con la también oposición de la SA a la manera de gobernar de Hitler y con la pérdida de las elecciones del partido nazi en 1932, está claro que el pueblo alemán consideraba también otros caminos como respuesta a la posible humillación de Versalles. En contraposición a la creencia de Hitler, la doctrina racista y la teoría del espacio vital, que terminarían por provocar la Segunda Guerra Mundial, no eran en absoluto necesarias. Por tanto, fue la persona de Hitler, cuyo ascenso vino dado por unas causas ideológicas y no económicas, el principal detonante de la mayor masacre de la historia. Citando a John Lukács en su libro Historia mínima del siglo XX, sin Hitler no se hubiese producido la Segunda Guerra Mundial. Sin Hitler no se hubiese producido la ocupación soviética de la mitad oriental de Europa, que posteriormente provocaría la Guerra Fría. Sin Hitler no se hubiese producido el asesinato en masa de 5 o 6 millones de personas.